Hola, les habla el doctor Jorge Domínguez nuevamente. El día de hoy quiero abordar un tema frecuente, común y que más de una vez está desatendido, y es lo que se conoce como el síndrome del cuidador. Si algún familiar, algún integrante de la familia empieza a tener, debido a alguna enfermedad, nuevas limitaciones que lo obliguen a tener que requerir asistencia en sus actividades diarias, contenerlo en casa, estar pendiente de que coma, de que duerma, estar pendiente de que no se caiga, usualmente el familiar y las personas más cercanas empiezan a sufrir muchísimo porque deben dedicar un tiempo extra y a veces todo su tiempo a atender a esta persona que inicialmente era un igual, era un adulto que se valía por sí mismo y que de pronto se nos está, entre comillas, convirtiendo en un hijo. En ese sentido, el sufrimiento es gigantesco. Obviamente, inicialmente el sufrimiento también es para el paciente, pero a medida que avanza la enfermedad, sobre todo si la enfermedad es una demencia, el paciente empieza a estar un poco desconectado y no se da cuenta. Sin embargo, el familiar, por amor, por responsabilidad y muchas veces porque no le queda otro remedio, incluso por ignorancia y desconocimiento, dedica todo su tiempo y toda su vida al paciente, olvidando que no hay nada que pueda hacer para revertir la condición del paciente, pero sí hay mucho que puede hacer para evitar que ella se enferme en ese momento y que pueda seguir teniendo calidad de vida. Los tips o consejos del día de hoy son para ayudarte a comprender que aunque tú tuvieses la oportunidad de pedirle a tu médico que se mude al lado de tu familiar, la enfermedad va a seguir progresando, por lo cual el que tú no salgas de casa y no tengas vida no va a cambiar en lo más mínimo la condición de tu ser amado. En este sentido, es importante considerar que tú entrarías, si no te atiendes, en las estadísticas mundiales del síndrome del cuidador, donde tienes 6 veces más riesgo de morir de muchas causas, entrar en adicciones, cigarrillo, alcohol, adicciones de toda índole, tener trastornos de insomnio, trastornos de las emociones, depresión profunda, estás en más riesgo incluso de suicidio. Pero también puedes desarrollar hipertensión, trastornos cardiovasculares, puedes desarrollar incluso muerte súbita y cáncer. En ese sentido, atenderte es lo mejor y lo más importante. Te amo tanto, esposo o esposa, que me voy a cuidar. Te amo tanto que voy a tener tiempo para mí. Te amo tanto que voy a trabajar para venir deseoso a verte y no estar agotado todo el día atendiéndote. ¿Cuáles serían los consejos después de 15 años entrando y teniendo el placer y la fortuna de que al entrar a las casas puedo ver el impacto directo en la familia y en el círculo familiar de lo que es tener un enfermo en casa? Los consejos van dirigidos. Número 1, cuídate tú. Y para ello debes delegar. Tener un personal que se encargue de alimentación, aseo personal, administración de medicamentos, atender todas las pequeñas cosas que tu familiar necesita, va a permitir que cuando tú te acerques a tu familiar lo hagas porque quieres acercarte, porque lo deseas y no porque tienes que hacerlo. Aparte de delegar, el bienestar de tu familiar comienza con el propio. Más de una vez me cuentan cómo el familiar durmió o comió o se bañó o no lo hizo, y le pregunto a esa persona que me está diciendo: señora, ¿y usted se bañó? No me lo tome a mal, pero usted se bañó, y a veces han pasado muchas horas del día y dice que no ha tenido tiempo o no ha desayunado todavía porque estaba atendiendo a su familiar. Es frecuente ver incluso un sentimiento de culpa. ¿Cómo voy a comer yo? ¿Cómo voy a salir a una pequeña merienda con unas amigas o con mis hijos y mis nietos si mi esposo no puede salir o si mi esposa no puede salir? Y bueno, no estamos abandonando a este familiar, lo estamos dejando en manos de alguien que sabe, que lo está atendiendo, que ya le tenemos confianza, y estamos saliendo a seguir viviendo de manera de estar llenos de vitalidad para poder seguir atendiendo a nuestro familiar. Otro consejo importante es sentirse útil. El tiempo va a seguir pasando y no podemos adivinar cuál es el último día de nuestro ser querido. En ese sentido, el que tú tengas actividades que te hagan sentir productivo, que te hagan crear, que te distraigan, te permite lidiar mejor y enfrentar mejor la situación dolorosa con tu familiar, y tienes un pedacito de tu día dedicado a ti. Eso no solamente es sano, es también justo, y tu familiar te lo va a agradecer cuando tu tolerancia ante
las acciones y las actitudes de él inadecuadas no haga que tú explotes o estalles, ya sea en ira o en llanto, ante la gran frustración de ver a tu familiar así. Finalmente, el secreto es mirarte al espejo y decir: estoy comiendo, estoy durmiendo, he asistido al médico, hay alguna actividad que me genere placer, que me permita distraerme. Si esas respuestas son positivas, lo estás haciendo bien, porque no es culpa tuya que tu familiar haya enfermado, tampoco es culpa de él, y tú puedes seguir adelante en la vida cuidándote, ayudándote mientras lo cuidas y lo ayudas a él. Un placer saludarles. Recuerden, si desean una cita online, pueden hacerlo a través de www.drjorgedominguez.com.